para hoy temprano estaba previsto que se realice este juicio en contra de Juan Manuel Peinado por el homicidio de Ignacio Lop, conocido como el tarotista. Está con nosotros el abogado defensor de este joven de 22 años, el doctor Luciano Romano. Doctor, bueno, finalmente se decidió hacer un acuerdo, que es un juicio abreviado, en donde su asistido aceptó su culpa, aceptó que ocurrió un homicidio y recibió 18 años de prisión. ¿Por qué se toma esa decisión y se suspenden las audiencias de debate? Mira, fue una decisión bastante complicada. Nos llevó toda la mañana llegar a este resultado, no simplemente por una oposición de la Fiscalía o de la jueza interviniente, sino por una cuestión propia. Hay que recordar que el señor Peinado estaba imputado por el delito de homicidio calificado por ensañamiento, el cual contempla una pena única que es de perpetua, es decir, 35 años. Y nuestra teoría del caso estaba basada en una declaración originaria del mismo cuando se hace presente en la comisaría manifestando un hecho de abuso sexual, el que desemboca en el fallecimiento de una persona. ¿Cuál es el problema que teníamos nosotros? Era poder acreditar la teoría del caso con la falencia probatoria que teníamos y dependíamos de una única prueba para sustentar nuestra teoría. Y ponernos en la rigurosidad o en la falta de objetividad en someter a un juicio de debate cuando estamos en una posición desfavorable no es conveniente para el imputado. He tomado la decisión de recomendar la aceptación de un abreviado, por más que sea una pena elevada, porque estamos hablando de 18 años de vida. Pero ¿qué pasa? También tengo que ser objetivo que el riesgo de someter la causa a un debate y perderlo era alto, y por lo cual lo ponía en una pena muy alta a mi defendido. Entonces optamos por este medio alternativo. Y bueno, a partir de ahora, él ya sabe que tiene una pena de 18 años, tiene la posibilidad el día de mañana de poder acceder a una libertad anticipada bajo los beneficios, y optamos por que él acepte la responsabilidad y acepte la pena. El joven Juan Manuel Peinado aceptó su culpa, pero también me imagino que dio su versión de lo que pasó ese día del hecho. Él sigue manteniendo esta cuestión del abuso sexual más allá de que jurídicamente no se pudo probar con la prueba. Sí, mira, él sigue manteniendo los hechos. El debate en sí iba a estar más que nada centrado en la calificación legal y en el móvil para determinar si era adecuada la calificación pretendida por el Ministerio Público o correspondería a un cambio de calificación. Dentro de las alternativas que habíamos evaluado nosotros estaba la de homicidio simple y que se apartaría en gran medida al mínimo de la escala penal, en cuanto el homicidio tenía una gran relevancia por los ataques. Entonces, en razón de eso, optamos por estas circunstancias que se simplifica un juicio en donde el imputado lo único que hace es reconocer el hecho y aceptar la pena. No se discute la teoría del caso y tampoco se discute la coartada de él. Así que él hasta último momento permaneció en su postura, aceptó el hecho de haber cometido el deceso de la persona esta y aceptó la responsabilidad. Ahora, para que se llegue a este acuerdo, tienen que haber estado precisamente en concordancia o de acuerdo tanto el fiscal como la defensa y por supuesto también la jueza que intervino en esta causa. También estuvo de acuerdo, no sé si hubo abogado querellante o la familia del tarotista Ignacio Lop. Mira, en esta oportunidad la familia no se hizo presente, por lo cual no había un abogado querellante. El acuerdo fue entre el Ministerio Público y la defensa y posteriormente aceptado por la jueza interviniente. El acuerdo se hace no simplemente en una conformidad de partes, sino también se lo hace ajustándose a las pruebas que estaban incorporadas. La pena que se estableció y la calificación legal es conforme a la prueba que fue recolectada por el Ministerio Público, la cual acreditaba de que lamentablemente mi defendido había sido el que había producido el deceso de esta persona y que lamentablemente la discusión de la razón o el motivo por el cual se llega a este resultado quedó en una aceptación de responsabilidad nada más. No es común, doctor, usted que es abogado penalista, llegar a juicios abreviados cuando el delito imputado es precisamente un homicidio, ¿no? Y cuando generalmente la pena que acarrea un homicidio calificado, como en este caso, sea prisión perpetua. Por eso le decía, no es común que se llegue a este acuerdo en homicidios.
Es rarísimo, es muy raro, es muy atípico porque el cambio de calificación es muy abrupto. Estamos hablando de que una perpetua son 35 años y ver una calificación posterior a un homicidio simple que contempla una pena de 18 años, vos estás viendo cómo sale favorecido el imputado, pero ¿qué pasa? Dadas las circunstancias, en el caso puntual, era una discusión netamente sobre la calificación, es saber si el fiscal podía lograr demostrar que hubo un ensañamiento o no demostrarlo. En razón de eso se llegó a un acuerdo y a un consenso entre ambas partes, en donde sale favorecido el imputado con un cambio de calificación y una pena mucho menor a la que se venía pretendiendo por el Ministerio Público, y ese ha sido, digamos, el motivo, la razón por la que nosotros aceptamos el acuerdo. ¿Fue fácil convencer al señor Peinado de este acuerdo? Porque, a ver, 18 años son 18 años también, cuando él precisamente sostuvo siempre de que esto ocurrió en un contexto de un abuso sexual, que él va a la casa del tarotista, que el tarotista supuestamente le dio algo en la bebida, en lo que consumió, que él se durmió y cuando se despertó estaba el tarotista abusando de él. Eso es lo que trascendió en su momento, me refiero. Me imagino que fue difícil también para él aceptar 18 años. Fue muy difícil, por eso llevó casi toda la mañana que él terminara aceptando el acuerdo, no simplemente por la postura que él venía sosteniendo, sino también el hecho de tener que una persona aceptar 18 años que va a pasar privado de su libertad es muy duro, es cambiar su versión, pero también él, y a razón de los consejos que le di, que la prueba que pesaba sobre él era mayor a la que nosotros podíamos demostrar en juicio, y el riesgo de someterlo a un juicio y la probabilidad de que le implicara una pena perpetua era muy alta. En razón de eso se buscó la vía más favorable para él y fue la de 18 años, aún a pesar de que es una pena muy elevada en cuanto al delito que se le imputó al final en la condena, el homicidio simple, la cual contempla una pena que va de 8 a 25. Y nosotros estamos aceptando una pena que se acerca más al máximo que al mínimo. Pero dada la naturaleza, la repercusión que tuvo a nivel social y dados los ataques continuos que hubo, es una pena adecuada y justa al delito que se le ha imputado. Por último, doctor, si bien ya se llegó a este acuerdo y no había abogados querellantes ni los familiares del señor Ignacio Lop, porque él era oriundo de Buenos Aires, ¿qué pasa si la semana que viene o más adelante viene algún familiar y quiere revertir esta situación? ¿Se puede o ya directamente con el juicio abreviado está dicha la última palabra? No puede, en razón de que cuando se celebra un juicio abreviado, las partes renuncian a los plazos para poder recurrir a la sentencia. Es decir, que nosotros en el mismo acuerdo renunciamos a los plazos para que la sentencia sea revisada por un tribunal superior, convirtiendo la sentencia en una sentencia firme y por lo cual tiene efectividad desde el mismo momento en que se firma. Entonces, dada esta circunstancia, la sentencia no puede ser revertida y tampoco la pena. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido acá a los estudios de Activados. No, gracias a ustedes y siempre a disposición. Bueno, y nosotros de esta manera le mostramos la última información judicial de lo que pasa aquí en Tartagal. Hoy al mediodía, bueno, se leyó esta sentencia después de que estaba previsto que comience el juicio por el crimen del tarotista Ignacio Lop, muy conocido en la sociedad tartagalense. El joven de 22 años, Juan Manuel Peinado, fue condenado entonces, repito, a la pena de 18 años por homicidio simple.